Hermana Margarita, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gracias Señor. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga muy ricamente. Qué lindo, ¿no? Sentirse en familia y compartir las cosas que el Señor hace en nuestras vidas. Y sí, eso nos alienta, hermano. Eso nos ayuda, eso nos fortalece, nos anima a seguir. Y yo siempre digo que si el Señor nos muestra algo, es para ejemplo. Si el Señor te mostró que están predicando, también nosotros, dar la palabra, contar el testimonio, cuántas cosas, ¿no? Para que el mundo se entere, para que crea, porque hay mucha gente descreída por toda la situación que está pasando en este mundo y bueno, que uno le lleve un poco de paz, un poco de la palabra del Señor, es hermoso. Es como un bálsamo para la gente, es un bálsamo para nosotros, porque al dar la palabra nosotros también somos bendecidos. Así que yo digo, ¿cómo no darle gracias al Señor por todo y en todo? La verdad que me gozo mucho de escuchar a los hermanos, me sentí recontra en familia. La verdad que tendríamos que practicarlo más seguido, como dice la hermana Claudia, aún en las pequeñeces que el Señor se muestra, compartirlo porque nos ayuda muchísimo, hermanos, y nos fortalece y nos afirma. La verdad que gloria a Dios, ¿no? El Señor es bueno y nos sostiene en todo momento. Así como me sostiene a mi familia, a mis nietos, que la debilidad son mis nietos, pero le doy gracias al Señor. Yo digo, es un regalo del Señor y darle gracias y cubrirlos en oración, entregárselos al Señor para que Él los guarde en todo momento, ¿no? El Señor me ha estado hablando en muchos aspectos, ¿no? Yo se los quiero compartir. Lo que el Señor me habló, ¿no? Había preguntas que tenía hace mucho que yo no entendía. Y ahora de pronto, mire, les digo, algunas preguntas las tenía hace como 25 años, que yo no entendía. Y de pronto lo entendí. Entendí por qué. Y se trata, hermano, a ustedes les va a parecer raro, le puse título como al hermano Sebastián, del olor, el aroma, lo que uno siente, ¿no? Acerca de eso, el Señor me hablaba. Y había cosas que no entendía, pero que ahora sí, por la gracia del Señor, lo entendí. Porque hay a veces nosotros no entendemos, no percibimos. Hay olores físicos y olores espirituales. El Señor me mostraba y me decía, olores físicos. Nosotros donde vamos dejamos un olor. Cada uno en particular tiene distinto olor. Y ahí aprendía, porque ¿vieron ustedes que la policía tiene los perros esos que olfatean y buscan? ¿Y qué hacen? Traen una prenda, algo de la persona, le pasan y el perro sale olfateando. De esa persona, no de cualquier otro, de esa persona, el olfato, el olor que tenemos cada uno de nosotros. Lo mismo puede olfatear la droga. Nosotros capaz que está ahí al lado ni cuenta nos damos. Pero el perro que está entrenado lo olfatea y enseguida lo encuentra. Y yo me maravillaba, yo digo, es verdad. Y uno no toma en consideración eso, lo pasa por alto. El perro puede olfatear el dinero. Mire que el dinero pasa por tantas manos, pero sin embargo está entrenado para buscar. ¿Cuántos llevan contrabando, metido no sé en qué partes del auto? Sin embargo, el perro que está entrenado lo encuentra. Olores, distintos olores, hermanos, distintos olores
que uno despide. Y yo le decía, Señor, ¿qué olor tenemos nosotros? ¿Qué olor hay en nosotros? Porque si el animal olfatea esos olores, que son olores físicos, ¿qué olor espiritual estamos nosotros dando? ¿Qué olor sale de nosotros? ¿Qué olor espiritual? Porque mire, vamos a leer en 2 de Corintios, y yo le decía, gracias Señor, ¿no? Gracias Señor por tu palabra, porque la palabra los respaldaba, hermanos, acerca de los olores, así como hay olor, como tenemos un ADN que es único para cada uno, tenemos un olor. Cuando, no sé si le pasó a usted, por ejemplo, el esposo se saca una remera para lavar. ¿Y nosotros qué hacemos? No, puede ponerse otra vez. Todavía no, que se ponga otra vez. O a veces pasa que hay dos prendas parecidas del hijo y del padre. ¿Y qué hace? ¿No? Como madre, como esposa, las olemos. Ah, este es de mi marido, este es de mi hijo. ¿Cómo sabemos? Por el olor, distinguir. No hablo del olor de las axilas, no hablo del mal aliento, hablo de otros olores, hermanos. Otros olores que nosotras, más las mujeres, percibimos. Un día, bueno, es que me pasó hace como 25 años, que ahora yo lo entiendo. Como hay distintos olores que uno despide, fuimos una vez con una hermana a hacer una visita y el esposo, el hombre de la casa, nos saluda muy efusivamente y no nos saludó. Cuando salimos, me dice, pero ¿viste, Marga? ¡Qué baboso! ¿Viste cómo nos abrazó y nos dio un beso? Yo no lo había sentido. Yo no percibí ese olor. Pero la otra hermana lo percibió, ese olor. Percibe. Y meditando, ¿no? Mala comparación. Cuando una perra anda en celos, ¿cómo se enteran los perros? Porque despide un olor. Y solamente cuando anda en celo, porque cuando no anda en celo, los perros pasan por el lado de ella y no pasa nada. Pero cuando anda en celo, despide ese olor y los perros vienen de no sé de qué distancia, porque hay una perra en celo. Despide un olor. Y esos ejemplos así me daba el Señor, ¿no? Y nosotros también tenemos olores. Tenemos olores de cuando estuvimos en el mundo. Olores. Olores por la mentira. Porque veo que a veces cuando nos vienen con un cuento, esto tiene olor a mentira, lo decimos así. Esto me parece que es un engaño. Estamos percibiendo que no es realmente lo que parece. Percibimos. Percibir es sentir, es oler. Muchas veces ha pasado que vamos a visitar a un enfermo que ya está terminal y muchas veces he escuchado y me lo han dicho, viste, ya tiene olor a muerte. Olor a muerte. Me lo han dicho muchas veces y yo no entendía. Hay olores, hermanos. Olores que tenemos que saber distinguir. Olores que muchas veces traemos del mundo. ¿Cómo se juntan los drogadictos en la calle? No eligen cualquier calle, eligen una esquina y ahí se juntan. ¿Quién le avisa al otro que ahí se van a drogar? Lo perciben y se juntan en esa esquina a drogarse.
porque sienten el olor y ahí se van y buscan. Cuando van a robar, un ladrón anda mirando y uno dice, anda olfateando a ver dónde va a robar. Y uno a veces lo dice como al pasar, pero es una gran realidad. Es una gran realidad el olor físico y el olor espiritual. Olor espiritual que a veces traemos del mundo y que todavía no lo hemos sacado de nuestra vida. Olor en lo sexual, que no hemos dejado y sin embargo andamos por ahí, andamos desparramando ese olor. El Señor nos tiene que limpiar. Vamos a leer en 2 de Corintios 2, veamos, del 14 al 16. Vamos a leer una parte y miren, yo me asombraba de lo que leía. Dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por todas partes manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo. En el Señor somos grato olor de Cristo. En los que se salvan, especifica. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tenemos olor, el olor de Cristo. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan. En los que se salvan, somos gratos olor de Cristo. Pero si todavía no tenemos el olor de Cristo, ciertamente dice olor de muerte. Por eso, hermanos, tenemos que quitarnos esos olores que traemos del mundo, que muchas veces no nos damos cuenta y los seguimos teniendo. Yo me maravillaba el domingo, estaba, no sé si llena, pero casi llena la iglesia. Yo le daba gracias al Señor. Yo digo, el Señor va a hacer una gran obra, va a hacer maravillas, prodigios. Pero los que estamos de hace mucho tiempo, es lo que nos toca, limpiarnos de esos olores y tener el grato olor de Cristo. Nosotros tenemos que estar con ese olor de Cristo para atraer a las personas, para que los que vienen no estén 2 o 3 veces y se vayan, para que permanezcan. ¿Cómo vamos a traerlos? Con el olor de Cristo. Ellos van a sentir, así como los drogadictos sienten el olor de la droga, ellos tienen que sentir el olor de Cristo que hay en nosotros y se tienen que quedar. Y el Señor me hablaba y dice, es para la iglesia, no para los que vienen nuevos. Van a venir muchos, pero la iglesia se tiene que limpiar de todo olor del mundo, de todo olor del mundo. Tenemos que oler a Cristo, no tenemos que dejar que nos empañe ningún olor del mundo, hermanos. Tenemos que limpiarnos, lavarnos con la sangre de Cristo para tener ese grato olor de Cristo en los que se salvan, dice. Y en los que se pierdan, dice, olor de muerte para muerte. Yo creo que ninguno queremos tener olor de muerte. Como lo he escuchado, ya tiene olor a muerte. Y esto es en lo espiritual. A los que, dice, olor de muerte a los que no se salvan. Nosotros tenemos que limpiarnos, aferrarnos y ser como pilares en la iglesia, prepararnos porque el Señor ya se quiere manifestar. Cuando vino el hermano el otro día que dijo, de parte del Señor, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. El Señor nos está hablando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Estamos a las vueltas? ¿Estamos
distraídos con cosas que a Dios no agrada, que no edifica. Tenemos que quitarnos todo ese olor, hermanos. Vamos a leer en Colosenses. Y le daba gracias al Señor, ¿no? Porque yo acerca de esos olores no entendía. Pero claro, digo yo, ese olor que yo no lo percibía, pero que otras personas sí. Colosenses 3, 5 al 10. Miren lo que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Haced morir todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, dice, en los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando estábamos en el mundo. Andábamos en todo eso, hermano, y era algo común en nosotros. Lo practicábamos y total. Dice malos deseos, avaricia, ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas. Era normal, para nosotros era común, porque estábamos lejos del Señor. Pero aún a veces queda en nosotros, hermanos, esa cosa del mundo, porque nos hemos acostumbrado y nos parece que no pasa nada. No pasa nada, es normal, es natural, pero no es así, porque al Señor no le agrada. Y muchas veces decimos una mentirita piadosa. No hay mentirita piadosa, la mentira es mentira. Y nos acostumbramos a eso, hermana. O por zafar de algo, decimos algo lo que no es. Y no está bien, y a nosotros nos parece que sí está bien, y no está bien. El Señor quiere un pueblo que despida el olor a Cristo, el aroma de Cristo. Eso quiere el Señor de nosotros, hermanos. No mintáis, dice. No nos enojemos, no dicen ira, enojo. No nos enojemos, hermano. Somos hermanos, somos una familia. Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo vamos a ir de un día a otro enojados? Así no va a venir la bendición, hermanos. Así va a quedar ahí estancada la bendición y no va a llegar, porque hay un enojo, hay una ira, hay una mentira, que parece que no es nada, hermanos, pero sí, es mucho. Tenemos que apresurarnos, hermanos, a pedir perdón. Aunque usted diga, no, pero yo no tengo la culpa es de la otra persona. No importa, hermano, igual tenemos que pedir perdón. El Señor dice, al que se humilla será exaltado. Humillémonos, hermano, y pidamos perdón y pongámonos a cuenta. El Señor quiere bendecir a la iglesia. El Señor quiere hacer milagros. El Señor quiere hacer prodigios, quiere levantar enfermos, quiere libertar a los cautivos. Pero si no nos limpiamos, el Señor no puede obrar. Miren lo que dice en una oración. Vamos a ver una oración que dice que el Señor va a poner una nube para que no llegue la oración. En Lamentaciones vamos a leer. No va a escuchar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque esas pequeñeces que a nosotros nos parece pequeñeces,
No son pequeñeces, hermano, y están estorbando. El Señor se quiere manifestar, pero si nosotros no nos limpiamos, no se va a manifestar. Miren, Lamentaciones 3, desde el 40 al 44. ¿Cómo eso impide que la bendición llegue? ¿Qué olor? Y el Señor me decía, ¿qué olor despides? ¿Olor a mentira? ¿Olor a fornicación? ¿Olor a idolatría? ¿Qué estás adorando más que a mí? ¿A quién pones en primer lugar? Son olores que despedimos, hermanos, distintos olores. No hay el olor a Cristo, no ha invadido el olor a Cristo. Miren lo que dice en Lamentaciones 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. El Señor no perdona porque somos desleales. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y eso me dolió. Como el pueblo no estaba bien, hermano, no tenía el olor de Cristo. El Señor dice que cubrió de nubes para que no pasase la oración. Y nosotros oramos al Señor y clamamos, y a veces no tenemos respuesta. ¿Pero por qué? ¿Qué está impidiendo que la respuesta llegue? Que la oración llegue al trono de la gracia. Porque dice que nos hemos rebelado y fuimos desleales. Nos hemos rebelado. Y arriba dice, escudriñemos nuestro corazón. No dice que te escudriñe el hermano. Nosotros mismos, hermanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos que sacarnos? ¿Qué es esa cosa que está impidiendo que el Señor se manifieste? El Señor me hablaba, porque la palabra, viene el Señor, va a bendecir, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Y yo recuerdo lo que dijo la hermana María, esa profecía para nuestro pastor, que van a venir de todas partes, y que va a ser cola, y que va a haber milagros y prodigios. Yo me acuerdo de eso. Y ahora viene y se reafirma y dice, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. ¿Y hace cuánto tiempo que está esa profecía? ¿Por qué no se cumple? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que no se cumple? Nos hemos rebelado, dice. Fuimos desleales. Tú no perdonaste, porque no nos hemos nosotros arrepentido. No nos hemos arrepentido, hermano. Yo me incluyo. Tengo muchos olores feos que sacar de mi vida. Todavía no está plenamente la fragancia, el olor de Cristo. Falta mucho en mi vida. Y dice, escudriñemos nuestros caminos, miremos, busquemos y volvámonos a Dios. De corazón sincero, hermano, arrepentido. Arrepentirse y no volver a hacerlo. No volver a hacerlo. No arrepentirnos y mañana seguimos haciendo lo mismo. No, hermanos, el Señor nos quiere bendecir en gran manera. Pero dice, escudriñense. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Levantemos nuestros corazones, pidamos perdón, hermanos, que el Señor nos llene de ese olor fragante con que Él fue ungido. Dice que Él se presentó ante el Señor, ante Dios. Dios lo ungió, Dios le dio gracia. Y con esa unción, ese olor, nos dio a nosotros para presentarnos al Padre. ¿Qué olor estamos despidiendo, hermanos? A lo mejor todavía falta sacar de nuestra vieja vida. ¿Qué falta, hermanos? ¿Qué faltan? Yo mire,
me maravillaba. Vamos a leer en Proverbios. Yo digo, Señor, ¿cómo puede ser que esto esté acá? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Pero me revelaba uno de esos malos olores que hay. En Proverbios 7, me parece que es, a ver, Proverbios 7, yo digo, Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame a renunciar, Señor amado, y no hacerlo más. Ayúdame, Señor. En Proverbios 7, 16 al 19, miren lo que habla el Señor acerca de esto. Usted examínese, examinémonos cada uno. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Ven, he perfumado mi cámara, dice. He puesto colchas nuevas. Embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿Y quién es eso, hermanos? ¿Por qué se va a embriagar de amores? Porque el marido no está en casa. ¿Y eso qué es, hermano? ¿Qué es eso? Y yo no lo podía creer cuando leía, Señor, esto dice acá. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Le toca tanto al hombre como a la mujer, porque el pecado no es de uno solo, es de dos, tanto el hombre como la mujer. Y a veces arrastramos ese olor, no nos hemos quitado de la vieja vida. Y el Señor quiere que nos limpiemos. Y yo decía, Señor, ¿me das esta palabra? Ayúdame, Señor, a poder limpiarme. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Quiero oler a ti, Señor. Que el que se acerque sienta el olor de Cristo y quiera tener ese olor de Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos. El Señor, acuérdese, el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere usar, hermano, pero no lo puede hacer porque todavía no nos hemos limpiado de muchos olores que traemos del mundo. Muchos olores que traemos del mundo. Vamos a leer en Efesios 5, ¿no? Efesios 5, que habla acerca de todo esto, hermano. Señor, le digo, ayúdame, Señor, porque si la palabra me ha sido dada primeramente a mí, yo me tengo que limpiar, yo me tengo que examinar a ver qué olores hay en mi vida que a Dios no le agrada. ¿Qué será? Ayúdame, Señor, a examinarme, pero a examinarme bien, no tapando cositas que, no. Señor, yo quiero que el Señor me limpie. Yo quiero que el Señor me encuentre agradable, ese olor fragante ante el Señor. Efesios 5. Veamos qué dice en Efesios 5, 1 al 8. Miren lo que dice el Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude. Es para nosotros, hermanos. Es para todos nosotros. De una forma u otra, algunos de una forma, otros de otra forma, a mí de otra forma. El Señor nos habla. Y gracias, Señor, porque nos hablas. Porque nos ama, el Señor nos habla, porque quiere que nos limpiemos, quiere bendecirnos. Hija, te quiero dar esto y esto y esto, pero no me puedes recibir porque no estás bien, no estás bien. Y hace mucho que el Señor me dice, no estás bien. Dice 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ello, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Porque dice, a Dios dice, andad en amor, hermanos, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, hermanos. El olor de Cristo es lo que tenemos que tener, olor de Cristo. Limpiémonos, hermanos, de tantos olores. Lavémonos con la sangre de Cristo para estar agradable, para que salga de nosotros ese olor fragante que es de Cristo. ¿Qué nos falta, Señor? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No nos conviene, hermanos, como santos. El Señor nos llamó a ser santos. No nos conviene ni fornicación, ni inmundicia o avaricia, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Acciones de gracia. Tenemos que ser distintos al mundo. Tenemos que oler la fragancia de Cristo, hermanos. Tiene que vestir en nosotros esa fragancia, no todo lo demás. Tenemos que ser distintos, que el mundo vea y podamos atraer al mundo. Acuérdese, el domingo el Señor me mostraba la iglesia casi llena, pero falta que los que estamos de antes nos limpiemos, nos fortalezcamos, nos pongamos como pilares en la iglesia, para que cuando vengan los nuevos puedan permanecer y puedan ver en nosotros al Señor, puedan sentir ese olor fragante que es Cristo Jesús. Pero está en nosotros, hermano. Es la gran comisión que el Señor nos da, que nosotros nos limpiemos, que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros podamos recibir a los nuevos y atenderlos, enseñarles a caminar en el Señor, darle buenos ejemplos, porque si no andamos haciendo lo que a Dios le agrada, ¿qué ejemplo le vamos a dar? ¿Cómo va a crecer ese hermanito que viene por primera vez? ¿Cómo se va a afirmar si nosotros no les estamos dando lo que tenemos que darle de Cristo? Tenemos que limpiarnos de todo olor malo, olor que no conviene, olor que no es de Dios. Esos olores que despedimos y que atrae, porque dice que el enemigo, el Señor dice en Romanos, en Hebreos, que despojémonos de todo peso y de pecado. Despojémonos de todo peso, el peso y de pecado. Despojémonos de todo peso y de pecado. Quiero bendecirte, quiero derramar mi gloria, pero limpiémonos, hermanos, limpiémonos. No sé qué olor tiene usted que todavía le falta sacar de su vida. No sé qué olor.
Yo me tengo que examinar. ¿Qué olores son los que tengo que a Dios no agrada? ¿Estoy despidiendo un olor que a Dios no agrada? Señor, ayúdame a limpiarme, a lavarme con tu sangre, porque si no, no voy a poder permanecer, hermano. Va a ser olor de muerte. Olor de muerte, hermanos. No es cualquier cosa. Es olor de muerte. No tener el olor de Cristo. No sabemos cuándo el Señor viene. Ni a la mañana, a la tarde o a la noche. Dice, no lo sabemos. O a lo mejor nos llama individual. Pero ¿qué olor vamos a tener? ¿Olor de vida o olor de muerte? ¿Qué va a ser? Es momento de prepararnos. Es momento de lavarnos. Es momento de limpiarnos. Lamentemos. El Señor quiere escuchar nuestra oración. El Señor, vamos a leer en el Salmo 141, que habla acerca de la oración, hermanos. El Señor quiere oírnos, limpiémonos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despojémonos, hermanos, despojémonos. Leamos el Salmo 141. Dice así, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la boca de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Una oración, hermana, un ejemplo de oración que tenemos que hacer. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Que pueda subir nuestra oración y no que el Señor ponga nubes para que la oración no llegue. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Qué tenemos en nuestras manos, hermano? ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Quién entrará en tu santuario? Dice limpio de manos. Por algo lo dice, limpio de manos. Y acá dice, el don de mis manos como la ofrenda. El don de mis manos. Vamos a tener que examinarnos y meditar en la palabra, hermano. ¿Qué significa el don de mis manos como la ofrenda de la tarde? Escudriñemos las Escrituras y ahí el Señor nos va a revelar. El Señor nos va a hacer claridad. Yo ya les dije, 25 años hacía que había escuchado eso y no entendía. ¿Por qué era que la hermana sentía eso y yo nada? Había un olor que ella lo percibía, pero yo no lo percibía. Ahora entiendo. Ahora, después de 25 años, yo entiendo eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Percibía ese olor. Yo no lo percibía, hermano. Que el Señor nos ayude, ¿no? Y vamos a leer en Apocalipsis 5:8, que si nosotros nos lavamos, nos limpiamos y estamos con un olor fragante, el Señor nos va a bendecir. El Señor va a empezar a derramar de su gracia, va a empezar a hacer la obra en nuestras vidas y en la iglesia. Preparémonos, hermanos. El Señor el domingo ya mostró cómo va a traer a las almas, pero está en nosotros, hermanos, cuidarla, protegerla, orar por ellos, velar por ellos. Apocalipsis 5:8. Miren lo que dice. Señor, le digo, yo quiero ser una de esas. Quiero ser una de esas. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que
que son las oraciones de los santos. Las copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Yo quiero que mi oración forme parte del incienso. Quiero que la oración llegue al trono de la gracia. Si yo no me limpio, si no me lavo con la sangre de Cristo, no va a llegar esas oraciones, hermano, al trono de la gracia. El olor fragante que sube a la presencia del Señor. Y el Señor me hablaba, y el Señor decía, tenés que limpiarte de tantos olores feos que tenés. Y ya les digo, no es un olor físico, es un olor espiritual, que solamente se percibe en lo espiritual. Y si somos espirituales, vamos a percibir esos olores. Que podamos ser cada día más espirituales, hermano. ¿Y de qué forma? Buscando más al Señor, en oración, en ayuno, en leer su palabra, en meditarlas, en meditar su palabra. Yo digo cuántas veces me despierto a la noche y me pongo a meditar en la palabra del Señor. Y viene a mi mente lo que leí, lo que escuché de la predicación, viene a mi mente a orar. No voy a decir que me levanto y me pongo de rodillas, pero antes que mi mente ande por allá, me pongo a pedir por las tantas necesidades. Señor, ayúdanos. No se olvide, hermano, el Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere hacer grandes proezas, grandes milagros. Pero tenemos que limpiarnos. Tenemos que lavarnos de pequeñeces que pareciera que no. En una parte en la Biblia dice que las pequeñas zorras arruinan el sembrado. Son las pequeñas cosas que aparecen. A nosotros nos parece que fuera gran cosa. No, pero no es nada, no pasa nada. Pero sí pasa, hermano, sí pasa. Tenemos que limpiarnos de todo eso. Primeramente el Señor me hablaba a mí, hermanos, y quería compartirle con ustedes, para que ustedes sepan la obra que el Señor quiere hacer en la iglesia. Pero me dijo, primero prepárense ustedes. Yo quiero hacer grandes cosas. Prepárate, lavate, limpiate, que tengas ese olor fragante. Entonces sí, porque si no está impidiendo que yo derrame de mi gloria. La gloria postrera será mejor que la primera. No se olvide, hermano, es una promesa del Señor y la vamos a recibir cuando estemos limpios, no antes, limpios. Que el Señor les bendiga, hermano.